Buenas tardes, es un gusto estar hoy aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones, unas aproximaciones, más bien unas herramientas de lectura en torno al tema planteado por el área cultural del banco. Dani, a todo tu equipo, mil gracias por invitarme y pues vamos a comenzar. En primera instancia, aclarar que no soy el director de investigación y de curaduría del Museo Panóptico, no director del museo. Que no hay en este momento, no hay una coordinación general, pero bueno, ya hablaremos en eso a su debido tiempo. Yo quería en principio pues dialogar con el seminario llamado de Defensa y Resistencia de la Vida y desde allí me voy a parar para pensar los ríos y particularmente los ríos de la región o del departamento del Tolima. Esa es como la perspectiva que me parece como importante para aportar a este seminario. Ya el Banco de la República desde hace varios años, al cual he estado vinculado en varios aspectos de su investigación, de su trabajo, de divulgación, ha construido un proyecto que se llama Ríos, Territorios Posibles. Y me parece muy interesante empezar por allí. Desde ya la propuesta poderosa de Territorios Posibles nos está marcando un camino interesante de una relación muy estrecha entre naturaleza y cultura. Territorios Posibles nos invita a pensar que los ríos son territorio, o sea, son lugares ocupados, son lugares de poblamiento, son lugares de la cultura, con un ordenamiento social, espacial, con una gobernanza. Y esos territorios son posibles. Y allí hay también no solo una riqueza conceptual, sino un mensaje poderoso de abrir un camino de esperanza y de tarea ciudadana frente a los ríos, territorios posibles. Y eso nos invita a una perspectiva muy distinta o nos anima a cambiar y a dislocar nuestra mirada frente a cómo nos situamos en la comprensión de país, en el entendimiento de lo que somos, de lo que ha sido nuestra historia, nuestro desarrollo social, nuestra economía, nuestras maneras de pensar, en fin, nuestra configuración como nación. Señalar entonces que las relaciones naturaleza-cultura sí son y siguen siendo fundamentales para unas tareas en defensa de la vida. Venimos con una larga temporada, llamémoslo así, de una perspectiva ambiental que busca la defensa de la biodiversidad, del mundo biológico, de la vegetación y de la fauna, en fin, sobre serie de restricciones, formación de parques, aislamiento, protección de la vida y el desarrollo de la naturaleza en muchos de sus aspectos, pero siempre con los grupos humanos separados de eso o ajenos a ello, o siempre con la mirada un poco satanizada y también real de que las comunidades y los grupos humanos han, digamos, arrasado frente a esa naturaleza. Con base en esa perspectiva se crean una cantidad de mecanismos, de leyes, de normas en defensa de esa naturaleza atacada, avasallada por la ambición y por la codicia de los grupos humanos. Sin embargo, eso con el tiempo ha resultado problemático, ya que esa perspectiva nos sacó de nuestra verdadera tarea dentro de esos escenarios y nos hizo como diferentes, como fuera de ello, y eso pues no ha permitido una verdadera integración con esa naturaleza porque nosotros somos parte de ella. Y venimos entonces en un cambio muy interesante de modificar esa concepción, yo aquí, naturaleza allá, sino poco a poco convencernos que somos parte, que es un todo
en perfecta relación y conexión entre la cultura, los grupos humanos, su ocupación y su relación con los recursos, y entonces ya tenemos que pensar más bien en una relación simbiótica, en una relación recíproca, en una relación de préstamo, de cuidado, de diálogo y de habitación y de ocupación de esa naturaleza en la que tenemos que estar. Y allí me parece que es fundamental pues esa nueva perspectiva en que nosotros como ciudadanos. Entonces creo que merece la atención cuál es nuestra experiencia cultural y cuál es, desde una forma reflexiva, como lo plantea el seminario, cuáles nuestras perspectivas desde la cultura misma, desde nuestra historia, desde el arte y fundamentalmente, esa es mi tarea y mi ocupación ya hace muchos años, desde la pedagogía. ¿Cómo podemos, desde una tarea pedagógica, transformar esa relación de los hombres con la naturaleza? ¿Cómo cambiar esa actitud y construir nuevos hábitos con base en un ejercicio de sensibilidad, en un ejercicio de cambio de nuestra actitud y de nuestras maneras de estar en esa naturaleza de la cual somos parte? Los ríos son escenarios de la civilización. Esa creo que es como la primera idea fuerza que quiero compartir con ustedes. Y eso estamos hablando entonces algo más allá de un canal hídrico, canal de agua, sino los ríos son eminentemente espacios, escenarios de nacimiento y consolidación de proyectos civilizatorios. Heródoto decía, Egipto es un don del Nilo. Y un colega investigador en el Huila, en un libro clásico, el Huila es el río. Y así podríamos avanzar en una perspectiva de los ríos de Medio Oriente, como el Tigris, el Éufrates, o el mismo río Nilo, o el Danubio, o el Mississippi en los Estados Unidos, o el río Amazonas y toda su gran cuenca. Pues con ello estamos viendo eso, procesos civilizatorios, procesos milenarios, procesos de larga ocupación, de manejo de recursos, de historia, de desarrollos económicos, de formas de comunicación, en cuanto que el río es proteína animal, pues la pesca, los ríos son comunicación, los ríos son comercio y lugares abonados de tierras para la agricultura. De modo que es en el río la estrategia civilizatoria por excelencia en la transformación de las culturas y en el asentamiento de los pueblos en sus orillas y en la formulación de formas de vida organizacional cada vez más complejas. Tenemos rastros, en el caso del Magdalena, de más de 15.000 años atrás, donde ya hordas de pescadores, de grupos recolectores, cazadores que van ascendiendo por el Magdalena y que ya tienen práctica y conocimiento de la pesca y restos fósiles. Y una evidencia arqueológica maravillosa ubicada por Reichel hace 2.000, 3.000 años, donde todo ese recorrido del río construye un horizonte de urnas funerarias prehispánicas, donde ya el río es también la presencia de maneras de pensamiento complejo, de unas ideas trascendentes frente a la muerte y de un desarrollo cerámico muy importante en cuanto que nos está mostrando asentamientos más sedentarios en los ríos. Cuando tenemos una olla
Aquí cuando tenemos una estructura cerámica en forma de vasija, lo que estamos teniendo es una ya, digamos, desarrollo y una preocupación por construir, digamos, formas de vida sedentaria donde esa vasija que damos ya por natural o porque no nos impresiona mucho, esa vasija lo que ha hecho es detener el agua, contenerla, que se nos curren de los dedos, y también almacenaje de granos. El desarrollo cerámico muy temprano en muchos ríos de Colombia es digamos, el signo de procesos de desarrollo de diversidad de pueblos y de comunidades que han decidido ya sentarse y establecer una relación más directa con esa naturaleza y con sus diferentes recursos. Asistir entonces a un río es una experiencia de vida, no solo civilizatoria, que es una experiencia de cultura que va cada vez complejizándose hasta construir un pensamiento muy elevado, un pensamiento también artístico, un pensamiento complejo en razón de los mitos, que no son cuentos para niños ni caricaturas, sino grandes parábolas, grandes metáforas de lo que es nuestra relación con la naturaleza y con los recursos. Ese es el Moán, que el Moán es el río. Y allí entonces vemos un panorama riquísimo en el que, insisto, tenemos esa tarea de verla no como algo separado, naturaleza ya que la estamos dañando o que la tenemos que tener intacta, sino cómo ha sido, es nuestra gran tarea de nuevos ciudadanos, cuál es nuestra relación con ese río, con esos grandes territorios en movimiento, patrimonio en movimiento. He hablado yo por ahí en un texto en el cual ese legado pues se desarrolla a través de la línea pues, del curso que tienen los ríos. Con esto también quiero señalar algo en el que hace poquito estoy insistiendo, que parece obvio, pero es muy interesante. Los ríos siempre están bajando. No hay ningún río que sube. Y eso que parece obvio nos determina una manera de estar y de comprender las dinámicas de los ríos y sus experiencias de vida alrededor de ellos, alrededor de sus orillas, en su navegación, en el uso de sus recursos que ya señalaba. Los ríos siempre bajan. Bajan por una ley universal que es la de la gravedad. Y eso que a la que estamos o que ya ni la hemos naturalizado tanto, pues es fundamental para pensar un río, para comprender su dinámica, su diversidad y su profunda complejidad. Al bajar los ríos es que entonces hay una parte alta y por lo tanto un sector medio de ese río y una parte más baja aún cuando ya el río está entregando sus aguas o a un río mayor o al Caribe, como en el caso del Magdalena, o el Saldaña, para el caso del Tolima, que le entrega sus aguas al Magdalena. Entonces, esa relación de los ríos que van bajando nos marcan una geografía, nos marcan unas formas de sectorizar, nos marcan unos transectos, en el cual el río tiene importantes diferencias. Ahora vuelvo sobre eso, pero también insistir en que los ríos se parecen mucho a la vida, pero no son la vida. El río, el agua es inorgánica, pero imita muy bien la vida. Y eso nos ha conmovido profundamente y nuestra relación con ellos es íntima y poderosa. No sé si alguno de ustedes ha asistido al nacimiento de un río. No siendo vida, los ríos, repito, imitan la vida con especial poética, llamémoslo así, ¿no? Y entonces no solo nacen, sino que siempre están naciendo. Y eso ya también nos dispone en otro horizonte
de entender los ríos. Los ríos no nacen como un dato geográfico que aprendíamos en el colegio, que nace en tal punto, o que no aprendemos, porque a mí todo el día me preguntan que dónde nace el Magdalena. Ya gente grande que pasó por una universidad, pero todavía no sabe dónde nace un río. Entonces no solamente es la necesidad urgente de situarnos y de conocernos en nuestra geografía, que no son datos, sino que es experiencia de vida. Eso es lo que intentamos hacer en el Panóptico, en el Museo Panóptico, desde una aproximación geográfica al territorio, pero no accidentes de montaña, ríos, árboles, sino de una ubicación y un posicionamiento y unas maneras de entenderlo desde esa dinámica que crea esa geografía, esa naturaleza. Los ríos entonces siempre están naciendo, lo que eso ya nos invita a un compromiso muy particular de que eso de pronto no deja de suceder, podría dejar de suceder. De hecho ha ocurrido, muchos ríos ya dejaron de nacer y se mueren. Y que el río tiene un trayecto, como he señalado, que nos invita a sectorizarlo, a pensar por trayectos, por tramos. Ahora estamos en un proyecto maravilloso de investigar todo el río Magdalena, y son 1.500 kilómetros que atraviesan toda Colombia, y en esos trayectos o en cualquier río tiene unos sectores que se van diferenciando en razón de las alturas, que no están bien de nuevo. Yo creo que eso es un gran mal de colegio, que nos enseñan los datos pero sin la interpretación de lo que significa el dato. Entonces el río no nace a 3.685 para el caso del Magdalena, sino nace en un ecosistema de páramo, con unas condiciones particulares, con una vegetación, unas formas de vida, un momento de producción del agua, una presencia tremenda de esos grandes musgos y ese frailejón y de todo un ecosistema como un gran colchón que es capaz de retener gota a gota el agua y mantenerla y recibirla y empezarla a conducir. Los ríos son, y digamos, eso es lo que lo que va a marcar y catapultar la teoría de la geografía de las plantas de Humboldt. Humboldt viene construyendo su teoría, pero su venida a América va a ser fundamental para él, para comprender cómo, de acuerdo a los pisos térmicos que ese río que baja y nos va mostrando. Yo soy un río que copia paisajes, dice José Eustacio Rivera. A medida que va bajando vamos encontrando laderas, bosque tropical, vamos encontrando bosque seco, desiertos, espacios cenagosos, diversidad de paisajes y ecosistemas que van dándole al río una perspectiva riquísima de diferenciación en razón de las alturas y del clima. Nosotros nos movemos en el espacio, insisto mucho en esa hipótesis. Nosotros hemos crecido bajo un dominio de percepción de latitud norte en que pensamos históricamente, porque en el tiempo es que nos movemos. Viene la primavera, luego el otoño, el invierno, etcétera. Nosotros no somos eso, nosotros nos movemos en el espacio y en el espacio construimos esas formas de vida muy cambiantes pero en el mismo tiempo. Entonces estamos en onda 229 metros de altura, pero ascendemos a la cordillera que puede estar a 3.000 en 2 horas. Y allí cambio de vegetación, cambio de economía, cambio de recursos, cambio de cultivos. Estamos aquí en esta América del trópico, en la dinámica de los valles, de los ríos interandinos, en una dinámica muy interesante, diversa, que va fluyendo como el río mismo y que se va transformando. No somos una cosa, ni la otra, sino somos lo uno y lo otro. Y eso también es un marcante muy interesante para pensar a Colombia
para entender las regiones, para entender en este caso el Tolima. No somos una cosa. La pregunta por la identidad y por el ser la encuentro un poco entre peligrosa por facha y peligrosa porque nuestra realidad es mucho más compleja que ser de un lugar. Y en el Tolima sí que se corresponde o se responde a una idea más compleja de lo que somos. No somos de un lugar, sino somos la relación. La relación y nuestras formas son una curva que asciende a la montaña o que baja al valle. Esa es el Tolima la que me da el título a esta charla, Tolima entre el río y la cordillera. Nosotros no somos ni río ni somos montaña, sino somos la relación río-montaña. Las relaciones de comercio, las relaciones de comunicación, las relaciones de construcción y de complementariedad entre un sitio y otro. Un buen ejemplo es el café. El café, como lo tenemos acá en el Tolima, el café se cultiva, se beneficia en la montaña, se mueve por el río. Es imposible pensar un café, los campesinos no viven del café, el café no alimenta a nadie. Y ningún campesino se ha alimentado de café, sino lo que produce, la utilidad del café que se vende al exterior, que se exporta. Y entonces la relación es rica y maravillosa entre las alturas. Honda hasta hace muy poco tuvo 5 trilladoras, que el café por supuesto no se da a 200 metros de altura, pero logra recibir o recibe el café de la montaña y lo mueve por el río. Creo que esa distinción va a ser fundamental para la resistencia, para la defensa de las formas de vida. No afirmamos en lo que creemos que somos, sino en la relación que establecemos con esos pisos térmicos, con esos otros momentos, y que somos río y montaña al mismo tiempo. Con todo eso no se logra ver bien, pero este mapa lo aprecio mucho. Uno llega a enamorarse de los mapas porque son una cartografía muy expresiva, muy generosa, de memoria histórica, de sistemas de representación para entender dónde está nuestro territorio. Y eso es lo que hacemos mentalmente también. Algunos reconocemos más sitios, otros menos, lo que sea, pero nosotros hacemos una construcción de entendimiento de nuestro territorio como un sistema de representación. Y los mapas nos ayudan a eso. De hecho, hablamos de mapas mentales. Los mapas que construimos, de dónde es que estamos, y eso nos permite, digamos, un posicionamiento muy fuerte en nuestra tarea de defensa de la vida o defensa de ese territorio. Es un muy buen conocimiento del mismo. Entonces yo le preguntaba a un indígena yucuna, bueno, ¿y hasta dónde llega el Amazonas? Y ese indígena me dijo, hasta dónde llega mi pensamiento. Y siempre recuerdo eso porque precisamente lo que sentimos que somos y lo que hacemos parte de un territorio es lo que el pensamiento es capaz de atrapar, de comprender, de introyectar. Este mapa de 1826, que es un mapa de cartografía del Archivo General de la Nación, que los invito a que lo exploren, está todo en línea, son bellísimos. Porque el mapa también es una apuesta estética y es también un ordenamiento político. No es arbitrario, no está finamente planeado, aunque no tenga, digamos, lo científico claramente dispuesto, porque es un mapa de otra época. Pero ver los mapas es una experiencia maravillosa que nos permite entender las dinámicas que determinan en buena parte los ríos. Los ríos son constructores de territorio, son fundacionales, como ya lo señalaba desde la civilización,
pero también desde las dinámicas económicas, históricas. Este es un mapa que fíjense que en el momento ni siquiera era, esto no se llamaba Tolima, que es una denominación mucho más tarde, pero fíjense que la presencia del río es tan fuerte que además es un propósito, digamos, de la elaboración del mapa, que eso no es que sea real así, el mapa el río no es verde, digamos, sino hay un acentuar en él que parece como una vena várice, pero que nos permite ya para un hombre principios del siglo XIX, para una sociedad del siglo XIX, mostrar la presencia, la vigencia, el grosor, digamos, su lugar importante en este sector del territorio, que uno solo viendo ese río y luego un desarrollo de unas nervaduras que van llegando a ese río, y de este lado, con un simple sombreado que es la cordillera central, tenemos al Tolima. Es la capacidad de síntesis en términos de una plástica cartográfica para entender lo que somos como territorio. Entonces, esa es nombre de nuestra charla, Dani. El Tolima entre el río y la cordillera. Y ahí vemos entonces ese río que marca todo el límite occidental del actual departamento, oriental, perdón, y que lo recorre sur-norte, el valle cálido del Magdalena, que hace parte de ese río, pero que desde su valle, desde su franja horizontal, desde la margen occidental, ofrece y enriquece todo ese valle muy rico para una agricultura de lo que va a vivir en buena parte de la región, y un límite natural y un desafío para esta región, que es la cordillera central. Allí tenemos la comprensión tremenda del Tolima, con la jerarquía, por supuesto, del río. Y claro, estos otros ríos, que no sé si los alcanzan a ver allí, pero todos van manteniendo también una dinámica de cuenca, que se referencia también en el propósito de este seminario, pues, y hay que decirlo ahora, cuando uno habla de un río, habla uno de una cuenca, o más bien lo piensa uno como árbol, no como una línea de canal de agua, sino como un árbol, o más bien una estructura de pez, en fin, una columna principal y sus tributarios o afluentes que la van llenando, que lo van alimentando, que van tributando sus aguas al eje mayor, al eje jerárquico. Esa forma de pensar los ríos desde allí, pues es la que también nos permite entender cuál ha sido esa dinámica del actual Tolima, donde los ríos nacen en la cordillera y allí la conexión es plena, la conexión es total entre la cordillera, que son ríos que nacen sí, en los Andes, riegan todo el valle y entregan sus aguas al Magdalena. ¿Sí les gusta el mapa? Esa como apreciación es algo que va uno aprendiendo, el ojo va madurando y va identificando los elementos que él mismo le propone. En este caso, pues se ha pintado ahí como de un verde azulado, pero es preocupante una forma dominante de un criterio
que es pintar los ríos de azul, como nos enseñaron en el colegio. Casi que es algo aparentemente menor o sin importancia, pero yo lo veo dramático. En el Museo del Río hemos pintado el río de café y es la mayor osadía museográfica que hemos tenido, porque la gente se aterra y porque parece que lo café es feo y es sucio. Entonces ya no logramos tener una relación y un vínculo con el río por una primera apreciación estética y que transforma nuestro pensamiento al creer que hacer café es sucio. Y por eso la gente no se baña en el Magdalena o simplemente tiene una apreciación de que es cochino, cuando el río tiene muchos problemas y tiene mucha cochinada que es la nuestra, no la del río. Pero el río es café, es por la cantidad de sedimentos y arenas, eso lo sabe pues mucha gente, pero otra no la sabe, algo tan sencillo como eso, ¿no? Arenas flotantes de un río tropical que va llevando esos elementos flotantes y le da esa coloración café, no porque sea cochino, porque tenemos la idea de que lo transparente es lo que es limpio, pero eso es una cochina piscina. Entonces, creo que tenemos una gran tarea, que es el trabajo pedagógico en el que digamos estoy inmerso, en el que equipos de trabajo en la tarea de los museos estamos haciendo en dos lugares del Tolima, en Honda, donde está el Museo del Río, y aquí en Ibagué, en el Panóptico, donde se muestra los elementos que constituyen la construcción de una región llamada Tolima, donde el papel del río es fundamental, donde el papel de la montaña y esa relación, cómo se van constituyendo los territorios, los llamados modernamente municipios, en vínculo con ese territorio y con ese diálogo entre la cordillera y el río. Aquí está Ibagué, al lado de la cordillera, la ciudad del Piedemonte. Cuando yo comprendí por fin, hace muchos años, que abrí la ventana del hotel y me vi con la montaña al frente, me dio la claridad que nadie me había dicho, que Ibagué es una ciudad de Piedemonte. Y eso transformó mi percepción, así que bueno, mi percepción de la ciudad y mi entendimiento de ella. Que la ciudad, su ciudad capital, está en razón de esa estructura que ya hemos hablado, en esa conexión entre cordillera y río y todo su valle. Entonces la ciudad asustadiza al pie de la montaña, que crece lentamente porque es una ciudad que invade un territorio prehispánico y que le va a tocar la difícil tarea del proyecto de conquista, gústenos o no, de enfrentar al mundo indígena y afirmarse allí con mucha dificultad frente a los inconquistables Pijao, ¿no? Y allí está en la cabecera de la montaña para cuidar el valle, para controlar el valle. Y la ciudad lo que hace es, en su desarrollo urbanístico, pensar siempre en Magdalena. Su tarea será siempre lo mismo, ¿no? De hecho, ustedes saben, y yo que viajo tanto entre Honda y Ibagué, pues cómo me demoro en llegar al centro histórico, porque tengo que atravesar toda la ciudad, que la ciudad es alargada en su relación occidente-oriente, ¿no? Y tengo que atravesar toda la ciudad para llegar a su centro histórico, a su centro fundacional, pero lo que ha ocurrido es que ella busca hacia arriba, no se puede porque está la montaña. Entonces lo que ella hace es buscar el oriente y buscar el Magdalena, ya sea
por su conexión inmediata de pequeños pasos al otro lado, de pequeños pueblos a la otra orilla del Magdalena, en su conexión en este caso que se ve acá con Piedras, pero también recorrer en términos de comercio, en términos de comunicación estos caminos, sí, vamos yendo hacia el norte, que es lo que hoy todavía seguimos haciendo. Ahí está Venadillo con B grande, pues la ortografía de la época. Ahí está Peladeros. Y ahí también está de nuevo el otro gran centro, del cual Ibagué va a tener una relación muy poderosa, y que es la relación cordillera-Ambalema atravesando todo el valle, que es con Ambalema, ¿no? O sea, la gran ciudad, la gran población que va a desarrollarse durante todo el siglo XVIII, especialmente, y luego va a tener muchos momentos muy poderosos de su economía, porque prácticamente el río es navegación. Se me olvidaba decirles eso, el río es comunicación. Eso es lo que hace privilegiado la escogencia de un río como protagonista, porque también nos va a servir es de comunicarnos, de conectarnos, de mover mercancías, de mover productos, de mover personas. Y eso es muy interesante, y eso es el Magdalena, ¿no? Magdalena es el río de la navegación, no es el río de la patria, ni el río que me gusta a mí, sino es el río de la navegación. Y entonces la conexión ya está dada frente a la pertinencia de los ríos y su papel en la delimitación de un territorio, en la definición de la misma, en su vocación. Ibagué siempre va a estar pendiente entonces de enviar hacia el oriente su conexión primero con Ambalema. La navegación por el río Magdalena se hizo para sacar el tabaco de Ambalema. Los primeros barcos, buques hechos en Escocia, en Glasgow, etcétera, vienen de Europa, ascienden por el Magdalena y llegan hasta Ambalema a sacar el tabaco que vale oro en Bremen, en Hamburgo, ¿cierto? En Escocia, la hoja de tabaco y los cigarros de Ambalema. Vamos un poco más hacia el norte, vamos bajando al norte. Pareciera también otro dato de colegio, pero es fundamental. También me lo preguntan muchas veces, porque siempre creemos que el norte es arriba. Y en términos de río, como ya les he dicho que los ríos bajan, y para eso entonces, eso cualquier pescador lo sabe muy bien, porque entonces si uno sabe que los ríos siempre están bajando, pues ya uno viéndolo por a dónde va el cauce del agua, pues ya está uno orientado geográficamente. Y bueno, un mínimo elemento de saber de que el río va al Caribe, pues va para el norte. Entonces si uno viendo sus aguas sabe para dónde va. Entonces, si mi mano sube, pero el río baja al norte. Y eso marca entonces también unos modelos de vida, una economía de exportación, unos controles de dominios de poder en el Caribe y en Norteamérica, en fin. Pero bueno, ahí tenemos esa Ibagué en su conexión con la muy rica Ambalema. ¿Se han ido a Ambalema? Sí, está aislada, está sufriendo. Ahora en lo de la defensa, eso yo creo que hay y desde muchas partes se está buscando salvar a Ambalema, casi que hay que decirlo, ¿no? Porque se está muriendo en la desconexión, porque ya el Magdalena no tiene esa navegación grande de comercio. Sí la tiene, pero no de comercio. Y la carretera que conecta con Alvarado y ya luego con Ibagué está rota, el puente. Y la ciudad se está muriendo. Y el paso al otro lado, con la gran carretera que ha hecho Cundinamarca, está roto también porque Omaira, el ferry de Omaira, no han podido los políticos de turno resolver ese tema y está varado el ferry. Entonces no podemos pasar al otro lado, que sería su gran conexión con Cundinamarca,
y por supuesto pues con Bogotá. Entonces vamos bajando al norte, ¿no, Dani? Gracias. No, precisamente, subimos en el mapa, pero baja, el río baja al norte. Y ahí tenemos, que también es el placer de estos mapas, ver el tema de los ríos en relación con los caminos. Ya he hablado de la relación río-montaña de la que somos, pero también río y caminos. En últimas, el Magdalena, como lo va a hacer el Saldaña, son caminos. Es el camino más evidente. Es el camino guía para bajar de la montaña y va entonces a conectarse en las conexiones de muchos sistemas de transporte. No podemos mirar el río sin sus caminos, sin sus pasos al otro lado, sin sus conexiones de puentes o de formas de vadear el río para ir a otro territorio, a otra región. Entonces ahí tenemos esa Ibagué en la parte occidental del territorio tolimense actual, y su tarea va a ser comunicar todo ese valle y también crear esas conexiones. Fíjense que ahí está Guayabal, que es mucho más antiguo que lo que fue Armero, ¿no? Que ahora lo conocemos como Guayabal Armero. Ahí está el río Sabandija. Va uno viendo los ríos, está el río Lagunilla también, ¿no? Van viendo uno el protagonismo de esos ríos, su historia. En estos días vino Daniel a hablar del río Coello, que ahí ahora más tarde lo miramos. Cada río Magdalena es el río madre, y es importante situarse allí frente a la relación con lo que podríamos llamar ríos domésticos, ríos más pequeños que construyen microrregiones, y que allí también es como la misma historia pero en pequeño, y eso nos ayuda a construir esas relaciones desde lo mayor hasta espacios más pequeños. Ahí entonces cada río es fundacional de un territorio. El Magdalena tenemos como el gran territorio de la nación, que va desde el sur del Huila, prácticamente al sur bien de Colombia, y llega hasta Barranquilla, ¿no? Es el eje que organiza y conecta todo el territorio de orden nacional. Pero eso nos ayuda a pensar que también hay microrregiones también conformadas con los ríos. Creo que es una tarea por hacer. ¿Qué pasa en ese Lagunilla, no? ¿Qué pasa? Estos ríos pues nos producen mucho dolor y una relación pues muy extraña, porque son los ríos por donde vino el deshielo, ¿no? Y generaron la catástrofe de Armero. Pero así, cada traviesa, me parece que es muy importante pensarla. En este caso, para el Tolima, qué bueno sería esa tarea de encontrarlos. Ahora nos vamos al sur a hablar de otro ejemplo. Pero quería insistir todavía que acá pues la gran relación también muy poderosa de Ibagué, ubicada como les he dicho en el pie de monte, a conectarse con Mariquita y Honda. Y así, fíjense, va uno enlazando y armándose un paisaje de territorio de dinámicas sociales, económicas, de orden político. A Mariquita, uno ve el mapa y ustedes ven que la convención de Mariquita es más grande, es como una edificación más gordita, más grandecita. Es que Mariquita es ciudad, ¿no? Ciudad real, con título de nobleza, y la hacen muy importante desde siglo XVII, porque Mariquita es rica en minas, rica en oro, rica en plata, que es el modelo de ocupación y de control del territorio hispánico por ir a la extracción rápida de los recursos. Y entonces toda esa región de Mariquita, ahí está Santana, que Santana es ahora ¿qué?
¿Quién me dice que ese pueblo Santana, qué pueblo es? ¿Qué dice ahí Santana? No. Los mapas son muy interesantes porque también son históricos, entonces a veces son los nombres antiguos. Ahí está Peladeros, nadie me preguntó, ¿y Peladeros qué pueblo es ese? Santana es Falan ahora, son las minas de Santana, ¿no? Igual que las Lajas. Son todo ese gran sector que hace desde el siglo XVI a Mariquita la gran ciudad de minas, la ciudad rica de comercio y de control del territorio en la parte norte. Tiene su santuario, ahí lo tenemos en el panóptico, su santuario del Cristo de los Caminantes. Ay, ¿sí lo conocen o no? Del Cristo, yo diría el Cristo más poderoso, sí, más potente, en cargar simbólicamente, el de arrastrar con su talla de Cristo negro todo un proyecto de avanzada y un territorio bajo el modelo hispano-católico. Ese Cristo que fue a las cruzadas, que luego estuvo en la batalla de Lepanto para sacar a los árabes, a los musulmanes de España, y que luego Felipe II, que proyecta el gran conquista del territorio americano fundando ciudades y avanza con santuarios que son avanzadas de la frontera, con cristos y con imágenes seductoras de vírgenes, de santos, cada una. Eso hay que aprender y saber de esas historias porque ahí están. El río está lleno de santos. Y no porque seamos religiosos o cualquier cosa de esas, sino que hay que leer esos códigos culturales en que se fue construyendo el territorio. Entonces, no en vano, Mariquita tiene el gran santuario, yo diría que es de las imágenes más potentes de Colombia, ese Cristo que avanza en el control del territorio en el Tolima con grupos indígenas muy resistentes, y ahí está ese Cristo milagroso en esa ermita. Muy bella la talla y muy rica su historia. Ha ido tras las tumbas cristianas, ha ido tras a sacar a los musulmanes y ahora lo manda Felipe II a Mariquita, al otro lado del mar, a desde allí, digamos, crear, como es la lógica de muchos santuarios, una avanzada sobre ese territorio, entre el río y la cordillera. Y muy cerca, 20 kilómetros, esa medida es interesante, 20, 30 kilómetros, es como se organiza nuestro poblamiento. Eso es una jornada de arriería, una jornada en mula. Es ese tiempo. Si ustedes van viendo muchos pueblos, están uno otro, 30 kilómetros. Y esos 20, en este caso más corto, está Honda como puerto, ¿no? Como villa. Los españoles crearon una estructura fundacional muy interesante, muy juiciosa, muy ordenada para controlar y administrar el territorio. El eje fundamental de ese territorio, el río Magdalena. Su nombre ya lo dice también. Río Grande de la Magdalena, es un nombre femenino para un río. Nombre cristiano, ¿no? Es María Magdalena, la amiga de Jesús, en el momento del descubrimiento para los españoles del río. Ya ese río poderoso, un río diverso, un río de múltiples grupos humanos, es homogenizado de una al nombrarlo Río de la Magdalena. Es el río hispánico ya. Es el río que sobrepone su modelo civilizatorio, su modelo cultural. Lo nombra a principios del siglo XVI. ¿Y qué hace? Nombra ciudades a los grandes puertos del Caribe, Cartagena, Santa Marta, Riohacha. Y luego avanza por el río fundando villas. El modelo fundacional es religioso, no para rezar Ave Marías ni Padres Nuestros, sino un modelo urbanístico muy complejo, muy interesante, muy eficaz. Es el de avecindar a la gente.
sobre un modelo de poblamiento disperso, el mundo hispánico para controlar la mano de obra, y conoce ese modelo de control de territorio, crea los pueblos, que son parroquias. Y el río va a fundar para ese modelo villas. Hay la gran ciudad, ricas como Tunja, Santa Fe, Popayán, y luego villas. La villa de San Bartolomé de Honda. Medellín era una villa también, la villa de la Candelaria de Medellín. Y sobre esas villas, pues parroquia, repito, muy interesante, porque ellas son la administración de una sociedad. Entonces, porque con la parroquia, no, repito, no es ir a misa, sino la parroquia es control de la gente, nacimientos, o sea, los llamados bautizos. Control, bueno, se confirma. Se hace la comunión de pertenecer a una comunidad, se confirma a la gente, luego se casan, organiza las familias y luego define los muertos, quienes se han muerto. O sea, organiza la vida social desde el nacimiento hasta la muerte, los libros de parroquia. Por eso son tan seductores para los que hacemos investigación, porque ahí está la memoria de un pueblo y la parroquia es ante todo un centro administrativo de la población y de control bajo el modelo teocrático administrado por un sacerdote. Eso es muy interesante, esa estructura que nos domina, aún nos sigue dominando, en estructuras espaciales y, repito, en poblaciones ayuntadas. La palabra me gusta, ayuntar, como la yunta de los bueyes, ¿no? Ayuntar. Y estar ayuntados es estar avecinados. Ahora tenemos el legado de ese mundo cultural de las casas estar pegadas unas a las otras, siguiendo una plaza mayor que es la extensión del atrio de la iglesia. Y así se formaron todos los pueblos de América, desde Texas hasta la Patagonia. Un modelo de sociedad y de modos de vida bajo la jerarquía de una iglesia, de un espacio público, la plaza mayor, y las casas juntas, avecinadas. Hoy decimos vecino, en una manera de establecer rápidamente una conexión y de confianza al que le vamos a comprar los cigarrillos, al que le pedimos que nos fíe, pues le decimos vecino aunque no sea nuestro vecino. Pero vecino ablanda las conexiones porque es mi vecino, es el que está cerca. Y eso pues es bien interesante ese fenómeno. Ahora de nuevo ascendamos por el río aguas arriba, que van los peces, ¿no? La dinámica de los peces es bien interesante como alimento, por supuesto, pero porque los peces migratorios de buena parte de la población de los mismos en el Magdalena, también en el Saldaña, son peces migratorios que van subiendo, o sea, aguas arriba. Por eso se llama la subienda. El río es bimodal en el trópico, tiempos de sequía, tiempos de lluvia. Eso sí que hay que saberlo. Nosotros nos movemos sobre prácticamente esos dos momentos. No tenemos las grandes estaciones de rupturas, de formas de vida cambiante de las estaciones, sino en el mundo tropical, tiempos de lluvia, tiempos de sequía, y en tiempos de sequía que los peces que se crían en las ciénagas empiezan a sentir mucho calor y para no morirse se meten al río que fluye y van ascendiendo por el río, o sea, hacia el sur, van subiendo y por eso se llama subienda, ¿no? Ahí está muy marcado el río Coello, fíjate, ese mapa ya me dice, hay una importancia. Y está de este lado el Piedemonte, y miren a Espinal tan poderoso, que está muy cerca, aquí en la escala del mapa pues lo vemos un poco distante, pero pues ustedes saben que el municipio hace orilla con el Magdalena, ¿no? Y hay todo un plan de ir a las fiestas precisamente
de San Pedro a las fiestas, digamos, muy ricas en folclore, están allí organizadas desde el Espinal, y vemos los pasos, ¿no? Los pasos que son los puntos de balsas amarradas o cautivas que van ocurriendo de un lugar a otro, y también la importancia, esta curva es famosa en el río porque es la curva de Girardot, y aquí este paso famoso es el famoso paso de Flandes. El río va a ser definitivo también, o una tarea de desafío para los que controlan los territorios, encontrar los pasos, las cabullas, dicen en Santander, de un lado al otro, ya sea en una cabulla, en una canastica, o en una balsa, o en un ferry, pero cómo pasamos al otro lado y nos conectamos de comercio y de otras formas de vida con los que están al otro lado. Entonces uno ve paso, 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 paso. Ahí están muy cerca al norte, que está Guataquí, que también es un paso, y luego el de Piedras. Pero quiero insistir en este paso donde el río en un momento toma hacia el occidente. Esa es la curva de Cundinamarca. Y aquí, en este punto, está Flandes, el famoso paso de Flandes, que le permitía a toda la región del actual Tolima, de la provincia de Mariquita, llamada así el Tolima, la provincia de Mariquita, la importancia de esa ciudad enorme, rica, que construyó su puerto, que era Honda, o que es Honda. Y aquí también lo mismo, el paso hacia Girardot, ciudad ya moderna que se va a instalar buscando el privilegio de ese punto, y es el camino pues hacia Bogotá, ¿no? Entonces sigamos subiendo por el río, Dani. Quería por último, mirando este plano, sí, otro poquito, no, bajamos un poquito más, no, pero para abajo. Ahí. Aquí vamos a encontrar, que diría es como lo interesante de ese Tolima entre el río y la cordillera. Propongo un corema, que es como un modelo gráfico de representación de la geografía francesa, que vamos a tener a un Tolima, que tenemos una vertical que se mueve sur-norte o norte-sur. El río es un palíndromo que se lee de las dos maneras, eso es muy importante saberlo. Los ríos se navegan en ambas direcciones, y eso nos permite, como ahora lo disfrutamos de una carretera, que haya de un lado y del otro, ¿no? Entonces los ríos es en sí mismo doble vía. Eso ya se lo inventó hace rato. Los ríos sí no es nada menor tampoco que la navegación se hace en las dos direcciones, con mayor dificultad hacia la tierra en contravía, en contracorriente. Esa es la obra de Diana González, que va a estar mañana, ¿no? Tiene una obra muy bella sobre eso, como repensar el contracorriente. Vivir a contracorriente no nos es fácil, pero se navega contracorriente o también en la dirección del río, y entonces la construcción de ese territorio tolimense, que lo proponemos acá en el Museo Panóptico, con una pedagogía de entender cómo se ha ido constituyendo, es que el río forma una vertical definitiva en el oriente, y en el sur y centro del departamento, un afluente del Magdalena arma y teje ese territorio, construyendo una transversal hacia esa vertical, que es el río Saldaña. Entonces tenemos, digamos, una muy rica configuración fluvial que nos da luces para entender la dinámica de ese territorio. Y para ejemplificarles lo que cada río es también un río memoria, un río de dinámicas distintas, un río de formas sociales, políticas, de recursos
distintas, y conviene mucho pensar a Colombia desde los ríos. A mí me ha transformado mi manera de comprensión de país mirando los ríos. En estos días estuve en un seminario donde me invitaban a comparar el Magdalena con el río Putumayo, de unos, pues que estaba allá también, y de unos colegas que han investigado el Putumayo, que es un río de frontera. El nuestro no es un río de frontera, que es un río indígena, de diversos grupos indígenas. El Magdalena no lo es tampoco. Es un río de naciones, el Putumayo, de naciones indígenas. Nosotros somos un río de pueblos, el río Magdalena. En fin, cuando uno mira otro río, es una relación de espejo que nos permite entender el río que conocemos o que nos interesa trabajar o investigar o aprender. Cada río tiene su muy valiosa, no se trata de si uno es mejor que el otro, que eso sería una tontería. Entonces aquí está el río Saldaña, el afluente más grande del Magdalena en el sur del país, y el más grande en el Tolima. Lo que también nos muestra es que ese Saldaña pues es la combinación de múltiples ríos. Ahí está el Tetuán, ¿no? Ahí. Sí, no, sí, sí, Peralomo aparece ahí tal vez, porque Peralomo, porque el otro es el Ortega, el Cucuana. Vamos viendo todos los tributarios que van armando de nuevo otro árbol más pequeño, pero en otra escala. Es la misma complejidad y la riqueza que cumple Saldaña con el Magdalena. Aquí son estos otros ríos que todos esos pueblos como Ataco, como Collaima, Chaparral, Río Blanco, van a estar en vínculo con, con en vínculo con el Saldaña, y van a organizar allí unas dinámicas de territorio marcadas por el río, por un río que tiene como recurso fundamental el oro. Y a través de él, pues unas prácticas de minería artesanal muy interesantes, a las que entonces uno va y mira, explora. Por supuesto, ahora está muy fuertemente afectado por la otra minería, salvaje y brutal, en afectación ambiental y digamos social. Pero el río es un río también indígena, y es un río pues que está marcado sobre esa economía minera. ¿Qué decías tú? Peraloso. Sí, seguramente cambió el nombre del río. El nombre, sí. Un río del café. La posibilidad metodológica y deliciosa de investigar un río es que en esa diferencia que hemos visto de alturas, en esa sectorización del mismo, en esa ubicación con relación a su propia cuenca y a la cuenca al que él tributa, pues vamos a encontrar muchos aspectos que nos va a ir definiendo las características de una región. Y entonces tenemos un sur del Tolima campesino indígena, minero, con fiestas bien interesantes, con una práctica diferente y particular de beneficio del café, con zonas donde tiene residencias, resguardos indígenas, y la lucha indígena por la dignidad de su territorio y por el cuidado de su tierra. Ahí está Ortega, ¿no? Ortega como en el punto límite de ese norte, muy cercano a Ibagué, y Ortega marca el límite de este gran territorio hacia el sur, centro y sur del Tolima, y no en vano, que es muy buena la topografía,
toponimia, como ahora estamos hablando de este río, Ortega, ¿cómo se llamaba antes? Que es muy interesante la exploración de los nombres, como ya hemos hablado del propio Magdalena, pero no en vano Ortega fue llamado durante un gran periodo en la avanzada de control de ese territorio y de ese territorio pijao, Santiago de la Frontera. Así se llamaba Ortega. Y solo eso nos da unas pistas enormes, así está pintado en muchos mapas. Santiago de la Frontera. Santiago apóstol. Al grito de Santiago avanzó España para sacar al mundo musulmán en España. Es Santiago Matamoros. Y entra a América como estandarte, como símbolo de afirmación de un modelo social y político y cultural que es el mundo católico hispánico, y es llamado Santiago Mataindios. Y lo vamos a encontrar. Santiago va a caballo. La iconografía del santo va a estar en muchas iglesias, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, va a estar nombrado en toda América, y aquí, pues, cuando descubro yo ese dato, me emociona la claridad generosa que nos da sobre las dinámicas de ocupación de un territorio. Ahí Santiago de la Frontera, hasta ahí va el territorio hispánico católico y seguimos hacia adelante, ¿no es cierto? Es muy interesante sobre ese territorio indómito, ignoto, aún muy desconocido por los colombianos, por muchos tolimenses también, grandes regiones de difícil acceso, ¿no? Quien habla de Río Blanco, de Ataco, de Dolores, zonas, digamos, en el borde, que es un término muy interesante, en el borde, sí, Alpujarra o Villarrica. Tenemos esa dinámica de centro y periferia, pero bueno, muy marcada por la conectividad que los ríos van teniendo en la constitución de esa región. Señor. En ese mapa lo que se ve sombreado es el surgimiento o la desviación de la cordillera oriental. ¿Estas? No. Estas son, digamos, no pequeñas, pero elevaciones, estribaciones de la cordillera, pero no, la cordillera oriental va acá a la otra orilla del río Magdalena. Pero es importante tu pregunta para uno ubicarse bien. La gran propuesta del panóptico es eso, es un museo brújula, un museo que orienta. En el centro de la planta cruciforme hemos puesto una brújula, una rosa de los vientos, que nos indica dónde estamos, ¿no? Y sí, en buena parte todo el norte y centro del Tolima está de este lado del río Magdalena, en la margen occidental. Ya se mete en un tramo el río, pero después vuelve y sale ya al sur del Tolima. Aquí está Purificación, para dar el último ejemplo de esa geografía de río. ¿Quién sabe cómo se llamaba antes Purificación o por qué Purificación? Que está ahí a orillas del río Magdalena. De nuevo, ese ordenamiento de territorio, los lugares no están porque sí, y van organizando en torno a la jerarquía de comunicación y de control de ese territorio marcado por los ríos. Esta Purificación, la gran ciudad del sur. ¿Y cuál es? Pues decimos ahora ciudad, pero en realidad es la villa, ¿no? Conocida como la villa. Vamos a la villa, como la villa de Santa Cruz de Mompox, como ya les había dicho, es segunda jerarquía de fundacionales de pueblos. Y Purificación es la villa de la Virgen de la Purificación. De nuevo el elemento religioso, poderoso, santuario, no una, sino dos advocaciones de la Virgen en la Virgen de la Purificación.
que es la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Luz, la que lleva la luz en la mano y la que va iluminando a los navegantes. La Virgen de Purificación está en el Banco Magdalena, está en Magangué, está en Cartagena en el Cerro de la Popa, está en el Centro Histórico de Bogotá, la Candelaria, y aquí está, es la misma, la Virgen de los Candelarios que lleva la Virgen en la candela en el momento de la purificación de la Virgen después de haber tenido al niño. Esa es purificación, un poderosísimo puerto a orillas del Magdalena, con todo ese bagaje y equipamiento simbólico de seductor. Los ríos son ríos de oficios. Aquí he visto en el banco, ahora se los mostraba el anterior expositor acá, le recomiendo ese libro sacado por el banco, Río Magdalena, Territorios Posibles. Hay un artículo mío que lo que intenta no es contar muchas cosas de río, sino 14 aproximaciones al río, que son muy útiles para mirar no solo el Magdalena, sino cualquier río. Y allí hay una categoría muy importante para entender la saga de lo que significan esos ríos y nuestra defensa sobre ellos, espacios de vida tan importantes, es que los ríos son ríos de oficio, ríos de saberes, de conociendo y una experiencia acumulada de los recursos que ofrece el río a una altura determinada, se construyen unos oficios y en razón de su ubicación dentro de un territorio más amplio, de comercio, de esa comunicación que hemos hablado que ofrecen los ríos. Entonces el componente, digamos, del hacer es fundamental, o es lo que, digamos, me ha permitido conocer el viajar por muchos ríos. Entonces, estoy como identificando, digamos, cómo se va construyendo un territorio con base en esa matriz fluvial de cuencas, subcuencas, ríos tributarios, ocupación de asentamiento de los pueblos en razón de esos ríos, como vemos aquí a Collaima también, ¿no? En el río Saldaña, ¿no? O sea, los ríos son construcción de territorios, siempre en movimiento. Pero como tú lo señalas, eso no está significando que digamos, estamos mirando un panorama hermoso, ¿no? Sino complejo y, por supuesto, son ríos también de la violencia, del extractivismo, ríos de la vida, pero también ríos de la muerte. O sea, vamos avanzando en muchas capas, digamos, de complejidad, en la cual los ríos pues son también una gran radiografía de un país fracturado, de un país, digamos, pues sometido a temporadas de uno u otra extracción de un producto, ¿cierto? Ese es el río Magdalena, que ha sido el río del tabaco, el río del café, el río de la tagua, el río de los sombreros, el río de la droga, ¿cierto? El río de, digamos, de la presencia de los grupos armados en conflicto, en disputas entre ellos con el Estado. Son como capas que nos permiten, digamos, aquí lo que quiero señalar es la riqueza, por decirlo metodológica, de entendimiento de país frente a la complejidad que ellos son y han participado en la configuración de las regiones y de la nación colombiana. Para el caso del Tolima, la característica de esa conexión al oriente que la atraviesa todo, y ese río Saldaña y su cuenca, con la otra pared, llamémoslo así, que ha sido el gran desafío del Tolima para pasar al otro lado, la gran cordillera del Quindío, se llamaba así la cordillera, ¿no? Más tarde se llamó Cordillera Central, pero la cordillera ha tenido su nombre y es la cordillera del Quindío, y es pasar ese Quindío para conectarse con Cartago, Popayán, Cali, Quito, Lima, Buenos Aires, en una larguísima conexión que nosotros somos apenas una parte del gran proyecto hispánico que se extendía hasta la Patagonia.
Nuestra mirada hacia el futuro es muy problemática, como lo has señalado tú, y tú también aquí, en cómo mirar estos ríos en perspectiva de desarrollo, con lo problemático que han sido las represas, y que Duretango fue el gran campanazo para decir que pues, la inconveniencia de la afectación social, ambiental y demás, o también la insistencia de los ríos como avanzada de fronteras de la extracción de múltiples productos como el caucho en el Amazonas, ¿cierto? Y que desde allí entonces pues hay un deterioro fundamental de esos ríos, o la misma navegación que tú has señalado. La navegación construye seguramente también un impacto. La navegación de los buques a vapor arrasó el bosque lineal del río porque los buques se alimentaban de leña, de los famosos burros de leña con que un buque como un dragón se comía con gran saciedad todos los palos al lado y lado del río, todos los árboles. Estamos en un escenario muy complejo también de haberle dado la vuelta a los ríos, como se dice, la espalda, de manera generalizada, pero pues que es un hecho real. Y estamos viendo un momento entre lo que señala el señor de esa paradoja, pero también la vuelta a reencontrarnos con el río, en habitarlo de otra manera, en por lo menos tener conocimiento de él. Yo he vivido esa experiencia ya en el Museo del Río en Honda. Es que nadie sabe del río, se conoce muy poco. Y lo que se conoce es pues, prejuicios o preconceptos y un desprecio por el río. Un río de tierra caliente, de negros, de gente pobre, de chikungunya. Entonces creo que hay una gran tarea en este momento de recuperar el río en nuestra percepción de país y lo que significa no solo ambientalmente, sino en toda su riqueza de orden cultural. En eso quiero insistir. Yo oigo a mucha gente a bocas llenas refiriéndose a los ríos como, y particular el Magdalena, como un río de muertos, el cementerio más grande de Colombia, etc. Y creo que eso también es preocupante, no lo veo adecuado, porque el río es también, así como es de la muerte, es también un río muy lleno de vida, y el que dice eso no lo conoce entonces, o escucha solo la televisión, pero cuando se navega el río, cuando se habita el río sigue siendo hoy en día un río riquísimo en expresiones culturales, en saberes, en conocimiento, ese río que me lo ha enseñado su gente. Entonces, a pesar de la ignominia, hay una resiliencia impresionante, a pesar de haber puesto los muertos de la violencia, como recorrí esos ríos en tiempos de donde se está culminando los diálogos de La Habana, la esperanza que tenía la gente en las orillas del río por la firma de la paz. Y luego el desconcierto y la frustración que llevamos muchas acumuladas, cuando una población ajena en las ciudades grandes, en Medellín, en Bogotá, yo no sé en dónde, votaron por el no. En un momento, digamos, de desconcierto absoluto, con las comunidades que pusieron sus muertos, votaron por el sí. El río es muy complejo en eso, y creo que entonces uno puede ver el vaso a mitad lleno, mitad vacío, pero sin ser un optimismo ingenuo, creo que hay que mirar el río desde su riquísima potencialidad de vida, de grupos humanos que apuestan al país todos los días, de un saber y un conocimiento, de un gran patrimonio cultural, un río celebratorio, muy interesante en sus fiestas, en su construcción musical, en su producción de folclore, de bailes cantados, de tambora, un río que es andino y caribeño al mismo tiempo. Creo que al río hay que devolverle y mirarlo con otros ojos, que es cuando uno viaja, la mirada se disloca y dejamos de ser para atender y a dejarnos apelar por la experiencia de ese otro río, que son muchos ríos, que van cambiando, ¿no? Solo eso.
El Magdalena es un río andino y caribeño al mismo tiempo, no es lo uno o lo otro, sino son ambas cosas que van fluyendo y se van encontrando con ese río andino que se va convirtiendo poco a poco en un río caribeño. Creo que pues hay unas riquísimas prácticas, saberes que nos referíamos de oficios, de este campo cultural, de conocimiento de territorio, de una riquísima diversidad, de unas enormes prácticas y conocimiento frente a la pesca, de unos saberes, digamos, celebratorios y festivos que yo no he visto en ninguna otra parte de Colombia. Ahora yo estaba muy sorprendido de festival del folclore, de ese grado de violencia, de ese grado de cochinada, que nos suscita una reflexión de qué es lo que queremos, ¿no? El río tiene muchísimas expresiones muy ricas, ¿no? Si ustedes quieren, los invito a viajar por los ríos, ¿no? Por ese Saldaña maravilloso, y lo mismo por el Magdalena, y se encuentra uno con el país real, con expresiones culturales que no son espectáculo de tarima, son expresiones culturales riquísimas de experiencia acumulada de vivir, de un legado diverso de atender la vida desde muchísimos campos. Y entonces tenemos ese gran compromiso con ese río para no quedarnos en la comodidad de decir es que ese río ya no sirve para nada o está muerto, o mantener los malos hábitos de la extracción y demás, ¿no? Yo creo que hay que reconciliarnos con el río, esa es la tarea del Museo del Río, restablecer el vínculo de los ciudadanos con el río, y lo mismo el panóptico, hacemos es la tarea pedagógica frente a esa defensa, es, digamos, profundizar y construir una mirada mucho más integral, más compleja, más rica de lo que es nuestra realidad de región, ¿no? Con el panóptico estamos haciendo una propuesta única. No existe en Colombia un solo otro departamento que tenga un museo. Y un museo no son cosas viejas, ni bonitas, ni típicas, ni folclóricas, sino un museo es un lugar de espejo, donde bien situados en esa geografía intentamos comprender cuál ha sido esa región, cuáles son sus potencialidades al futuro, eso es lo importante, de los ríos y lo que nos ofrece una región como el Tolima marcada por ese mundo de lo fluvial para seguir hacia adelante. Esa es como la propuesta. Lo que veo allí, no preocuparnos por una identidad, sino lo que nos ha enseñado ese Tolima, que hemos hecho inmersión en su historia, en sus colectivos, en sus formas de vida, pues es también una realidad muy diversa, ¿no? Muy diversa, marcada por esos tres grandes elementos diferenciadores, ¿no? De la montaña, de lo que es mucho el Tolima, es una región de montaña, es una región de valle, de plan, yo lo veo como una gran canoa, ¿no? Porque están las dos laderas de las dos montañas al lado y lado, cada una con unas características muy distintas de conexión hacia otros lados, y de un valle llamado plan, como las canoas, los pescadores llaman a la base de la canoa el plan. Tenemos ese plan con otras formas de vida y pues el río mismo, ¿no? Yo creo que insistir en una identidad, como decirlo tolimense, yo no lo veo muy adecuado. Es como una afirmación que a veces cae en unos regionalismos, porque Tolima es muy antioqueña, Tolima es muy indígena, ¿cierto? Tolima es muy de río, son muchos Tolimas, ¿no? Y creo que lo que enriquece nuestra comprensión de región es esa profunda diversidad social y cultural, y no caer en la tipificación, en la caricatura del ser tolimense, que la veo muy peligrosa y muy violenta. Digo, no, un ejercicio de titular una charla, pues es una acción sintética, no dice cordillera central, dice el Tolima entre el río y la cordillera, pero en realidad son la canoa que te he dicho ahora, sí, son las dos cordilleras. En el panóptico, en toda celda, que cada celda es una unidad expositiva, está el mapa en tercera dimensión,
que todo visitante mira y la puede sentir, la puede tocar, con los dos ríos, y dibujado el río Magdalena y el río Saldaña, que construye un paisaje mental. Pero sí, son las dos cordilleras, por supuesto, en la que está encajonado el valle interandino, así llamado. Y claro, hay muchos más ríos, como tú lo has señalado, en un sector, en un tramo de la región del departamento, pues corre ese bravísimo río Sumapaz, y de una región muy interesante también del oriente del Tolima, ¿no? Del oriente con unas conexiones profundas con su conexión, como hablabas ahora de Icononso, de su conexión con Cundinamarca y particularmente con Bogotá, ¿no? La puerta, la región es una región de fronteras y el río es la gran frontera al oriente, pero su conexión con la capital del reino y más tarde Bogotá, la capital de Colombia. Creo que eso es muy interesante, mirar esas fronteras de lado y lado, ¿no? Por eso los ríos no solo hay que mirarlos como árbol, como ese tejido que tú describes gráficamente, como que es la gran metáfora, como ese gran tejido vivo. También el río hay que pensarlo en su transversalidad, porque el río conecta sur-norte, norte-sur, ¿cierto? Pero hay un gran desafío de vadear el río, de estos pasos que estoy hablando acá, de la conexión, porque el país también se mueve de forma transversal, de forma traviesa. La conexión del río, que el río la tenía antes de las dinámicas económicas, pero pues que sobre ella se resuelve nuestro gran sometimiento a un control del norte, que es lo que decía la señora. Toda nuestra evocación de país agroexportadora, pues es la relación sur-norte, y el río pues cae al Caribe. Sin embargo, la relación traviesa, yo me acuerdo que mi mamá decía que yo era muy travieso, y claro, porque es que lo travieso rompe la estructura dominante, por eso se dice travieso, y travieso atraviesa, corta. ¿Y qué ha pasado con el río? Que en su comunicación, conexión muy interesante, sin duda, de regiones, de departamentos, de pueblos, porque es un río de pueblos el Magdalena, río de pueblos, lo mismo que el Saldaña. Pero la conexión transversal es muy interesante también. Yo los invito a navegar el río en forma de S, no hace así. Porque no es, hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cuánto dura yo desde el páramo de Las Papas hasta Barranquilla? Bueno, la primera parte pues no se puede navegar en una lancha, ¿no es cierto? Sino digamos desde Neiva, aguas arriba de Neiva hasta Barranquilla. Pero lo importante es también pensar su transversalidad, porque en la transversalidad es que conectamos ese país de manera cultural, técnica, ingenieril. Los puentes en el Magdalena son muy interesantes. Ya como metáfora la conocemos muy bien, conectora, de comunicación, de comercio. Y el río Magdalena está muy marcado por esos puentes. ¿Ve? Honda tiene al frente a Puerto Bogotá, Barranca tiene Yondó al otro lado, Dorada tiene a Puerto Salgar. Muchísimos sitios pues tienen a su otro lado su pareja, que construye sobre ello conexiones que son como el portal a toda una región que trae tras de sí, ¿no? Creo que es importante también pensar el río en su transversalidad. ¿Cómo ha sido ese proceso de conexión por capas o por los horizontales del río, ¿no? Creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no es cierto, Daisy? Pues bueno, son algunas ideas que espero que hayan quedado. Les agradezco mucho su atención y sus buenas preguntas. Un abrazo para todos. Bueno.